continuamos con un tema sumamente interesante, el impacto que tienen los fenómenos naturales, cómo hacer viable una ciudad. Y vimos el colapso de la capital de la República Dominicana a principios de este mes, el 4 de noviembre, vimos esto totalmente colapsado. Yo recuerdo ese día que yo tenía una emergencia y no pudo llegar ningún anestesiólogo. Yo tuve que bandeármela como yo pude, porque no pudo llegar. El anestesiólogo que contacté, que estaba más cerca, estaba justamente, su vehículo no se había apagado, pero estaba en un charco y tenía 2 horas parado, que no movía. Entonces, realmente la situación que decía Reinaldo Peguero, de esa impermeabilidad, para que la gente del pueblo nos entienda, esa imposibilidad de que el agua que cae se filtre por la tierra, eso es sencillamente un problema muy serio. Osiris, en relación a ese es el problema, líder. Ese es el problema. Sí, dame un porque segundo. lo que deben hacer los colectores pluviales es precisamente lo que no filtre, recogerlo. Sí. Pero ¿qué es lo que hay en Santo Domingo? Algo que hemos tratado de resolver aquí es conexiones cruzadas de lo pluvial con lo residual con lo potable, un soberano desorden en el subsuelo. Sí. Ciudad que no tenga el subsuelo organizado y sus colectores estructurados, ciudad que va a tender hacia un fracaso, hacia una crisis periódica permanentemente. Sí. Perfecto, muy bien, Peguero. En breve seguimos contigo. En breve seguimos contigo, doctor Peguero. Adelante, Osiris. Mira, vamos a explicar, como tú quieres, el tema de la porosidad y la permeabilidad para que el ciudadano de a pie se familiarice. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Sí. Si tú tomas un vaso de agua, 2 vasos de agua, y uno lo llenas de cera hasta la mitad y el otro lo llenas de arena hasta la mitad, y tú le echas agua a los dos, tú vas a ver que el que está lleno de arena deja pasar toda el agua inmediatamente. Sí. Y que el que está lleno de cera no te deja pasar el agua se queda arriba. La cera es impermeable, el plástico es impermeable, el vidrio es impermeable. Hay materiales permeables e impermeables. La naturaleza ha definido 2 tipos de permeabilidad. Una permeabilidad primaria, que es aquella alta cantidad de poros que de origen, de nacimiento, en una roca vienen. Un material que vino poroso como una esponja. La piedra pómez. Esa piedra pómez que tú ves, que siempre es ligera, está ligera porque está lleno de huecos. Tú le echas agua y el agua se infiltra inmediatamente. Eso se llama porosidad primaria. Vino de forma primaria llena de poros. Ahora bien, hay rocas como las rocas intrusivas, granito, granodiorita, tonalita o rocas volcánicas, andesita, basalto, que no traen porosidad primaria, pero luego la naturaleza, por tectonismo, rompió esa roca, le generó una serie de fracturas, de grietas, y el agua se infiltra a través de las grietas, como se infiltra a través del techo de tu casa cuando está agrietado, y eso se llama porosidad secundaria. Si tanto la porosidad primaria como la secundaria, de manera individual o de manera conjunta, se dan en una zona, como decía Domingo y como decía Reinaldo, el agua de lluvia se infiltra siempre y cuando esa porosidad sea efectiva. ¿Y qué se llama porosidad efectiva? Cuando un poro primario o secundario está conectado con otro, y ese con otro, y ese con otro, y ese con otro, hasta llegar a la zona de drenaje. De lo contrario, tú puedes tener un material con una alta porosidad, como la arcilla que tiene Reinaldo en Santiago, que tiene un 25% de porosidad, pero no es efectiva, y el agua se te queda entrampada, te la bloquea. Santo Domingo no tiene vías de drenaje entre los Sama y el Jaina, porque es una caliza porosa que tiene una alta porosidad primaria de origen. Esta caliza que está aquí en el Gran Santo Domingo, donde quiera que tú le echas agua, y la lluvia es un ejemplo, se infiltra verticalmente y se va al subsuelo. Eso tú lo pruebas de una manera muy sencilla. O sea que es un buen. Claro, un excelente. Por eso tú no tienes agua superficial aquí, pero tienes agua subterránea. Y tú a ojos cerrados en Naco, en Piantini, en Bellavista, hace un hueco y ahí está el agua. Esa agua que está ahí es la que cayó y se infiltró. Diferente a Santiago, Reinaldo hace un pozo, 10 pozos, 20 pozos y le salen todos secos. ¿Por qué le salen secos en Santiago? Porque el agua no se infiltró, sino que corrió superficialmente a través del yaque. Entonces, donde tú tienes mucha lluvia y no tienes ríos como los Haitises, Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, planicie costera oriental, es porque el agua se infiltró a través de la porosidad. ¿Qué ocurre? Que si ahora tú como ser humano en el desarrollo urbano
pusiste urbanizaciones, calles, aceras, contenes, avenidas, que son materiales relativamente impermeables, tú estás ahora compitiendo negativamente contra la naturaleza y esa porosidad efectiva que la naturaleza aprovechaba 200.000 años atrás, 300.000 años atrás, 400.000 años atrás, para drenar toda la lluvia, ahora no la encuentras y el agua te inunda. 500 años atrás. Y 500 años atrás. Entonces, y da, te inunda. Sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos más críticos que tenemos en la ciudad de Santo Domingo? Domingo Contreras, tú que como urbanista, tú eres agrónomo de profesión. Biólogo. Biólogo, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes incluso, ¿cómo anda Atabey? ¿Cómo anda Atabey? No, trabajando en estos temas. Sí. Estamos trabajando en proyectos. No tienes que decir al público que es Atabey más adelante. Mira, no, está bien, pero continuando. Los puntos más críticos que tenemos en la ciudad. Mira, la ciudad tiene un sistema de drenaje natural por su topografía, porque es una ciudad que ha tenido, fíjate que tiene una serie de acantilados y le ha dado una topografía natural con punto bajo. El que te decía de la Núñez de Cáceres, hay otro punto bajo. Están los sistemas de cañada que nosotros tenemos en esos diversos puntos que recolectan el agua, porque aquí el sistema de recolección natural del agua, hay una frente al Mar Caribe que te llega directamente al mar y otros los recolectan los sistemas de cañada, lo llevan a la Isabela o caen directamente a los Amas y termina generándose ese sistema. Y lo otro son los sistemas subterráneos, por eso tú tienes los lagos de agua en el área del Parque Mirador Sur. Entonces, por ejemplo, y habían esos sistemas de laguna. Yo te comentaba ahorita, hay una laguna natural, que es un drenaje natural en uno de los puntos más críticos que tiene la ciudad ahora, que está en la Winston Churchill, frente a la urbanización Fernández. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento ahora mismo? O sea, ese es un lugar adecuado para que el agua... No adecuado, es un lugar natural que se construyó en millones de años. Exacto. Como un sistema natural del drenaje. El ayuntamiento está ahora rellenando ese lugar para hacer un parque. O sea, tapando la laguna. Tapando la laguna, tomándole área a la laguna, que es un espacio natural que lo que debió hacer, limpiar esa laguna, hacerle un dragado, porque seguro debe estar lleno de plástico, de materiales que llegan ahí, como toda esa descarga, pero es parte del trabajo, de permitir que la ciudad haga su metabolismo natural, que esos lugares, y añadirle infraestructura construida, que es lo que requiere la ciudad. Y ahí concuerdo con Reinaldo, porque efectivamente nosotros no somos Santiago en términos de tipo de suelo, ni características geológicas. Este suelo tiene unas ventajas por su característica para la construcción, etcétera. Ahora, nosotros ese déficit que tenemos, por eso siempre he apostado que aquí tiene que haber un fondo verde que genere de parte del ayuntamiento la compra de pequeños solares para dejarlo como parque bolsillo. Ya no tenemos, ya Balaguer nos legó, y ahorita lo comentaba con estos grandes parques, que es una bendición, pero no son suficientes. Los otros días el arquitecto Mar Ranciel utilizó un concepto que era que sin darse cuenta, y no habían pasado la lluvia, dijo, no hemos permitido en el polígono central en Piantini construir un arrabal de lujo. Fíjate que de pronto Piantini entró en una zona vulnerable. Si levantamos hoy un tema de vulnerabilidad, Piantini es un lugar vulnerable. 88 llamadas de emergencia a los bomberos para rescatar gente en sótanos inundados, gente quedado en ascensores, etcétera. Y con este efecto piscina que tenemos de la ciudad, de que caiga una lluvia de estas dimensiones, volveremos a tener este nivel de inundación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente que pasa primero por mantener toda la infraestructura natural. El ayuntamiento debe parar esa obra y devolver a su estado natural, a menos... Estamos hablando frente a la urbanización, o sea, entrando en la a urbanización Fernández. Estamos hablando de Churchill. A menos que haga lo que se hizo en la Gustavo Mejía Rical, que haga una infraestructura que permita conectar ese sistema natural manteniéndolo abierto. Sí, pero no tapándolo. No, tiene que hacer una infraestructura natural que le permita conectarlo Domingo, hacia una descarga en el sitio correspondiente, que es fundamental. Digo, Domingo, tú estás proponiendo algo, diríamos, de una ganancia rápida, de impacto inmediato, pero realmente si tú le preguntas ahora a los 10 funcionarios más importantes de obras públicas y del ayuntamiento de la capital,
cuál es la propuesta para un sistema pluvial integral que tiene y cuáles son los estudios. Nosotros hicimos un levantamiento de toda la estructura en el subsuelo de tuberías pluviales. Tú lo tienes levantado, lo tienes los planos específicos. ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos de manera integral para resolver el problema? Están en Belén con los pastores. Mira, es que yo pensé, fíjate que el presidente convocó varias reuniones de emergencia para repartir colchones, poner zinc, ir a la zona. Fíjate que aquí no se inundó, ni la nueva Barquita se volvió a inundar más, porque lo dejamos como un lugar natural, ni el nuevo Domingo Sabio, porque se hicieron las obras de infraestructura para resolver esos temas de vulnerabilidad. Ahora bien, hemos hablado, aquí hay un plan maestro que se hizo del alcantarillado, que no es suficiente. Aquí hay las condiciones porque aquí tienen un levantamiento. Mira, un segundo, Peguero, un segundito. Peguero, mira, aquí tenemos una serie de infraestructuras del metro y hay una serie de estudios que se han hecho. Aquí hay las condiciones para hacer un plan integral y concuerdo contigo, es más, hay las condiciones para hacer un fideicomiso de intervención de infraestructura y hace falta un catastro para nosotros poner control sobre el subsuelo, porque es que ya el subsuelo de la ciudad, para una ciudad de esta, una metrópoli como Santo Domingo, es fundamental tener una infraestructura y un control de un plan maestro operativo. Nosotros tenemos cerca de 50,000 pozos filtrantes. Aquí, todos los días, se mueven entre 500 y 1,200 camiones de heces fecales que tiramos de lodo cloacal, para decirlo técnicamente, que tiramos en Duquesa y vuelve en descarga. Ya hay una cañadita que se devuelve al río Isabela. Por eso es que usted ve en el Isabela que se ha vuelto verde con la lila, que es un indicador de los fenómenos anaeróbicos que se están dando allí por la presencia tan masiva de materia orgánica. Entonces, realmente la ciudad, por eso digo, tiene una urgencia ambiental fundamental que no lo puede enfrentar el alcalde solo, que requiere del presidente, que esas reuniones de emergencia que ha hecho la debe hacer para ese plan, para una intervención inmediata, pero para una intervención a largo plazo. Si es un gobierno que dice tener un compromiso de ese cambio, esos son los cambios reales que requiere esta ciudad y que él tiene la herramienta para llamar y hacer lo que probablemente no se ha hecho antes y que requiere ahora que esta generación, con el conocimiento y con la consecuencia de lo que no se ha hecho, se proceda a desarrollar en esta ciudad. Doctor Franklin Gómez, ese 4 de noviembre del cual hemos hecho referencia en este programa, tuvimos no solo pérdidas materiales, sino que tuvimos pérdidas humanas. Entonces nos gustaría que usted como emergenciólogo pudiera dejarle a la gente que nos escucha esas recomendaciones de qué hacer frente a emergencias como esas que son inesperadas y para poder cuidar de la vida de la gente y que no terminen en tragedias como las que tuvimos que experimentar ese día. Bueno, lo primero es que las personas deben aguardarse, estar en la casa, pendiente a los boletines, a las orientaciones de las autoridades, de las instituciones de emergencia, aunque fueron precarias, sumamente precarias. Si consideramos que una alerta es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, el COE no puede, por un chat o de una manera tan informal, decir que la ciudad está en alerta verde y más nada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las precauciones específicas que debe tomar la ciudadanía? ¿Hacia qué área de la ciudadanía principalmente va dirigida la alerta? ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que tienen que hacer? La gente estaba en el aire, porque si bien es cierto que lo dijeron, probablemente, yo que estaba y me mantengo siempre informado y estaba en el área de Arroyo Hondo, la información que tenía era mínima, escasa. Sabía que estaba en alerta verde porque en un mapa habían coloreado el Gran Santo Domingo de verde. Pero las personas no saben qué significa esto. Tienen que darle el carácter oficial, abierto, amplio, en un lenguaje llano que la gente pueda entender esto. Entonces las personas deben quedarse en su hogar tomando las medidas de prevención, de precaución, tratando de estar en el lugar más seguro de su casa y deben, en caso de emergencia, activar los sistemas de emergencia. Aunque también, por la misma característica de las
inundaciones, el sistema de emergencia también colapsó, obviamente. El 911, que recibió cientos de llamadas, miles de llamadas, no tenía cómo accionar, porque inclusive hay hasta una muy mala distribución de las unidades que están preposicionadas. Hay unos jeeps que a lo mejor los jeeps están en lugares donde no se necesitan vehículos todoterreno, y entonces tenemos en las zonas donde se necesitan vehículos todoterreno, ambulancias que no tienen estas características y viceversa. Donde no se necesita, tenemos los vehículos todoterreno. De manera que está muy mala la distribución de las unidades que están preposicionadas. Pero aparte de eso, también el colapso de las emergencias, de la red de emergencia. Si de manera habitual, sin haber ninguna situación extrema, viven colapsadas las salas de emergencia de los hospitales, imagínate entonces mucho más con una situación como esta. Hospitales que tampoco tienen planes de emergencia, que no saben cómo van a reaccionar en caso de que tengan accidentes o víctimas en masa. Le llega a un hospital cualquiera 30, 40 pacientes y es un colapso, es un caos total, porque sin tener situaciones de esa naturaleza, viven en las salas de emergencia colapsadas. Pero tampoco tienen un plan para saber cómo van a relevarse en situaciones de emergencia el personal. Y lo que hacen entonces, pues el que puede llegar, llega, el que no puede llegar, no llega, el que tiene algún compromiso de salir, sale, y deja en desprevista ese servicio que tanto necesita la comunidad en situaciones de esta naturaleza. Bueno, hasta ahora se han tocado varias aristas, pero hay una. Yo escuché a uno de los expertos decir que nosotros tenemos una ley, o sea, municipal, que data del 1944, donde hay una diferenciación entre lo que es lote, por un lado, y lo que es urbanización. Y él destacaba que por lo regular, donde se urbanizó, que fueron las áreas que realizadas bajo regulación estatal, tenían los sistemas pluviales construidos y ahí casi no hubo problema de inundación. Pero aquellas urbanizaciones, entre comillas, que se construyeron en base a lotificación, ahí sí hubo grandes problemas. O sea que hay un problema legal, de marco legal estructural, que necesariamente habría de resolver para poder solucionar el problema integral. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mire, el tema del drenaje es un tema ampliamente conocido en lo que denominamos planeamiento urbano. Y es tan conocido que Nicolás de Obando lo puso en práctica en 1504. Lo primero que Nicolás de Obando hizo, antes de construir la calle Las Damas, antes de construir la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la Iglesia Regina Angelorum y todas las demás calles vecinas a la calle Las Damas, fue construir un túnel gigantesco para drenar el evento meteorológico máximo probable que se pudiera presentar. Ustedes habrán visto que este 4 de noviembre se inundó gran parte del Gran Santo Domingo, pero no la ciudad colonial. No se puede inundar porque ella tiene una capacidad de drenaje superior al diluvio de Noé que cayera durante 40 días y 40 noches, como dice la Biblia. Fue pensado originalmente. Entonces no es posible que 518 años después de que Obando diseñó y construyó un efectivo sistema de drenaje pluvial para Santo Domingo, nosotros, con todo el conocimiento científico y tecnológico disponible al día de hoy, con las calculadoras del día de hoy, con las computadoras del día de hoy, Obando no tenía nada hecho en sus manos y pudo resolver. Nosotros debíamos ser mucho más efectivos que Nicolás de Obando y no lo somos. Por eso tenemos que considerar algo que mencionó Domingo ahorita. Yo lo he mencionado por muchos años y lo he escrito en múltiples artículos para revistas, para periódicos, lo he planteado en muchísimas conferencias, que no hay nada más efectivo en materia de drenaje que usted aprovechar las condiciones topográficas del área. El agua siempre corre de arriba para abajo. Usted no tiene que drenar el agua desde arriba hacia abajo, usted la espera abajo. Cuando usted tiene una pendiente en cualquier calle, usted toma las curvas de nivel, usted toma la topografía y dice, prepárame un plano topográfico con curvas de nivel cada 10 centímetros. Que se hace hoy día en mediodía.
Un dron vuela, inmediatamente entran esas imágenes a un procesador de datos y le saca las curvas de nivel con la separación de curva índice o de curva intervalo que usted quiera. Con eso usted ve, sin ir al sitio, hacia dónde corre el agua. El agua siempre va a correr para abajo, toda la vida. Por eso los ríos terminan en el mar y comienzan en las montañas. Porque las montañas están altas y el mar está abajo. El mar es el destino final de todo el agua. Viene corriendo hacia abajo. En consecuencia, si usted tiene la 27 de febrero en cota 50 y usted tiene el malecón en cota 10, lo lógico es que usted, el Distrito Nacional, usted lo drene de norte a sur. Tomando que las vías que ya existen, norte-sur, Máximo Gómez, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Núñez de Cáceres y Luperón. Ya en Núñez de Cáceres usted tiene uno, y Domingo lo citó ahorita, que lo trabajó Diandino a raíz de aquella inundación que tuvimos en el Parque de las Núñez de Cáceres una semana después que se inauguró el Parque de las Núñez de Cáceres, y que yo lo había advertido en una emisora que eso se iba a inundar y la CAS me refutó. Y justo a la semana llovió, y buscan los periódicos. Primera plana de los periódicos de la tarde, los carros tapados en las Núñez de Cáceres frente a la laguna. Luego se hizo uno en la Máximo Gómez. Tenemos 2 de 6 vías norte-sur. Quiere decir que estamos aprovechando el 33% de las vías norte-sur, pero el 67% no lo estamos aprovechando. Entonces, construyamos esos drenes. ¿Hay que romper las calles? No, podemos irnos por las aceras. Yo traigo un trencher, usted trae un trencher, Obras Públicas trae un trencher, lo pone por la acera, hace una trinchera. Esa roca caliza coralina es tan buena que ya es autoportante. ¿Usted nunca la ha visto derrumbada en el Mirador del Sur? No. Nunca, ni en la Bolívar, porque es una roca que tiene la resistencia mínima a la compresión que le da es 45 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la óptima que le da es 800 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que tú en un metro cuadrado, donde menos aguanta, en un metro cuadrado, tú puedes poner 400 toneladas y no se rompe. En un metro cuadrado, 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Por eso tú puedes subirle una torre de 80 pisos, 100 pisos, 200 pisos, 300 pisos y te la aguanta porque el edificio te la hace compresión. Y ella aguanta esa compresión. Bajo ese escenario de esa calidad de la roca y esa bondad de la roca, cuando tú haces ahora una trinchera con un trencher, una fresadora, va fresando, como hacen las telefónicas, para poner las líneas, traen una fresadora, que es como si fuese aquel cepillo del yun yun para el hielo. Esto lo hace en la roca. Entonces te deja una trinchera de 2 metros de ancho, 2,50, como tú quieras, 2 de profundidad o 2,50 y ya. Tú no tienes que revestirlo de hormigón porque no lo necesitas. No tienes que revestirlo de acero porque no lo necesitas. Simplemente lo cubre. Y ahora tú tienes un túnel que cada vez que llueva el agua se va a ir por ahí. Y en los barrios, Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, tú haces conexiones transversales y esa conexión transversal la llevas hacia ese tren y todo el agua se va a ir al mar y el mar nunca va a subir de nivel porque el mar va a recibirte la lluvia mayor que te pueda caer sin moverse 1 milímetro hacia arriba porque él nunca va a subir, él recibe todo el agua que tú le mandes de manera natural. Entonces no veo por qué nosotros en el siglo XXI no podamos hacer algo mejor que lo que hizo Bando y todo lo contrario, como dice Franklin, no estamos gerenciando bien el riesgo, no hay una buena gestión, nos estamos descuidando cuando debíamos hacer un simulacro de atención ante inundación, lo estamos haciendo con otro tema que también es importante, pero descuidamos el tema de la inundación y hemos pagado un alto precio. Osiris, el trencher es la misma excavadora con la que se hacen los túneles para metro. Parecido, la que hace, sí, la que hace el túnel, que fue inclusive la que pedimos allá en Maimón, en Corvidón, cuando el tema, esta tiene tres discos que van fresando, se va rotando y te va dejando un hueco circular. El trencher tiene la ventaja que tú lo puedes hacer desde la superficie. Es como una oruga que tiene insertos de carburo tungsteno. Entonces, en la medida en que se va moviendo, como la escalera de la plaza comercial, que tú te subes en el primer piso y te lleva al segundo, está dando vuelta, está dando vuelta, y esos dientes que tiene va desgastando la roca, y en cuestión de horas te deja una trinchera perfecta, paredes perfectas, profundidad perfecta, y ya por ahí tú tienes un túnel sin tener que estar con un retromartillo, estar con otro sistema. Las paredes te quedan impecables, derechitas. No hay ruido excesivo, el ruido es mínimo, no hay interferencia con el urbanismo, ni con el peatón, ni con el tránsito. Y de esa manera tú puedes hacer en pocos meses. Yo estimo que en 18 a 24 meses tú haces todos esos drenes
por la Tiradentes, por la Lincoln, por la Churchill y por la Luperón, y no cuesta tampoco el dineral que piensa alguna gente, porque estamos confundiendo el costo del alcantarillado sanitario, que es individual. Yo tengo que conectarte a ti, a Domingo, a Franklin, a La Fontaine, a todo el mundo. En el drenaje pluvial tú no tienes que hacer eso. Tú lo haces por sectores. Tú tomas la topografía, entonces en un sector que puede tener 10 kilómetros cuadrados, 15, 20 kilómetros cuadrados, tú tomas la cota más baja y dices, toda el agua va a derivar para allá. Lo que decía Domingo, esa laguna es un colector, pero cuando tú revisas la topografía de la zona, tú vas a ver que todas las curvas de nivel son concéntricas hacia allá, porque es el colector. La laguna de la Núñez es el colector del agua de los Prados, de San Jerónimo, de la Castellana, y por eso el agua va, por eso es que se encharca hoy día, porque todos esos barrios te derivan el agua para allá, por cuestiones topográficas. La gravedad siempre te va a traer el agua en función de la pendiente, entonces tú tienes que colectarla solamente en el sitio bajo. Por tanto, tú no tienes que individualizar el drenaje pluvial. El sanitario sí, pero el pluvial tú lo haces sectorial, y de esa manera tú colectas el agua de un sector completo y la derivas hacia el mar. Bueno, señores, de verdad que este programa es un programa que se le puede sacar mucho provecho. Ustedes como ciudadanía, pero también las autoridades, escuchar a técnicos de este calibre, no pueden alegar que no tienen orientación, porque lo ponemos a disposición de ustedes. Hoy hablamos sobre la viabilidad de una ciudad frente a los fenómenos naturales. Nos vamos a una pausa. Domingo Contreras, Osiris de León, doctor Franklin Gómez, Reinaldo Peguero en Los Catedráticos.